Bienvenidos, somos la familia vallejiana número 4, alumno de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un documental basado en la novela El Unigénito, del poeta y escritor peruano César Vallejo, cuya trama principal se centra en la injusticia social, la opresión que sufren los más vulnerables, temas como la identidad, la soledad, religión y la búsqueda del significado de la vida, donde el autor reflexiona sobre su propia existencia y su relación con Dios. Mi nombre es Wilmer Jordi P. Mauricio, soy estudiante vallejano. César Abraham Vallejo es considerado uno de los más grandes poetas que haya dado Latinoamérica, cuya obra es objeto de estudio universal a nivel mundial. César Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Falleció el 15 de abril de 1938, París, Francia. Sus hermanos fueron María Abuelita, Manuel Navidad Vallejos y más, y su cónyuge Georgina Vallejo. Sus padres fueron María de los Santos y Mendoza, Francisco de Paula. Gracias. El poeta César Vallejo llegó a París en julio de 1923. Los que conocen a César Vallejo influyen que no solo escribía poesías, su fuerte depresión económica que él sufrió lo obligaron a tener otro trabajo como el periodismo. Una de las razones principales del poeta en Perú era que tenía una fuerte atracción por el mundo cultural francés, y también fue una de su evasión, ya que fue encarcelado por un año y fue muy doloroso para él. Desde el hermoso París, César Vallejo alentó la necesidad de una literatura y un arte propio de América Latina. Era auténtico, sus conceptos eran claros, amaba demasiado ese país, lo amaba tanto, el hecho de tener una esposa francesa, al punto de escribir un poema en el que anunciaba que moriría en París. Su esposa en París fue Georgette, quien sería su compañera hasta sus últimos días de su deceso. Es a partir de 1929 cuando nace la nueva pasión por la política, ahí donde él acompaña hasta sus últimos días. Profesora, compañeros, ante todo ustedes muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad yo voy a mencionar lo que son los hijos de Vallejo, y la esposa de Vallejo. Si bien es cierto, el poeta conocido a nivel internacional, como todos bien lo conocemos en nuestra casa institucional, que es nuestra Universidad César Vallejo, hablamos, si bien es cierto, nada menos que el destacado poeta César Abraham Mendoza, un reconocido poeta importantísimo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el poeta César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892, y si bien su pareja, su esposa, se llamaba Georgette Trave María, ¿no es cierto? Sus hijos son Francisco de Paula, Vallejo, María de los Santos. La importancia de Vallejo es que saca a relucir sus dotes como poeta, Es sumamente importante hacerlo mención honrosa, por la cual siempre nos ha brindado esas características sumamente importantes que tiene César Vallejo para ser un poeta bien reconocido, Eso es todo, muchas gracias. Mi nombre es Hugo Santos Gamarra. Voy a hablar la obra de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro, más fierro, y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas
o de los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas del Cristo del alma, de alguna fe adorable que en el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan en la puerta del horno que nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y de todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. A través de la lectura, César Vallejo relata temas de injusticia social y la opresión que sufren los más vulnerables. Temas como la identidad, la soledad, religión y la búsqueda del significado de la vida, donde el autor reflexiona sobre su propia existencia. Eso quiso transmitir en la obra El Unigénito. Según González, Marcos Lorenz supera su timidez y sorprende a todos al interrumpir la próxima ceremonia de boda, al besar inesperadamente a Nérida, con lo cual el breve beso desencadena 2 tragedias consecutivas. Primero, la muerte de Marcos, seguida de la muerte de Nérida, lo cual resulta en la cancelación de la boda. A su vez, Marcos y Nérida, que al igual que causó la muerte de ambos, también de manera extraña, dio origen al niño. El misterioso origen del niño desconcertó a Walcott. Lamentablemente en estos tiempos los autores han perdido el interés por el romanticismo. Solo Vallejo nos deja hermosos recuerdos del romanticismo en sus obras. Es por eso que en sus obras escritas siempre mezcla la fantasía con la realidad. Existen muchos hechos reales de su vida plasmada en cada libro escrito, en cada poema. En ese contexto, Vallejo refleja todo lo que una persona puede sentir, desde el amor hasta la desdicha, pero siempre dejando mensajes de vida, esperanza y solidaridad. Mi nombre es Kelly Ramírez Escobar. Voy a decir algunas frases memorables de César Vallejo. La primera frase: hoy nací un día que Dios estuvo enfermo. Esta frase lo escribe en uno de sus poemas, Espergesia. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Lo que intenta decirnos es que, a pesar que la vida es ingrata, solo se vive una vez. La siguiente frase: me moriré en París, con aguacero, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Esta frase lo dice en uno de sus poemas, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Él pronostica su muerte, tal como lo señala en su poema. Saber más es ser más libre. En esta frase nos dice que solo la educación nos hará libres. Como última frase nos dice: hoy no ha venido nadie y hoy he muerto. Qué poco en esta tarde. Esta frase lo escribe en uno de sus poemas, Ágape. Docente, ¿qué piensa como poeta y escritor de César Vallejo? ¿Fue él quien le inspiró a realizarse como escritor? Y lo que dice Antenor Orrego es que el poeta César Vallejo también hace todo este trabajo con la palabra, con el idioma, y termina destripando el idioma para entender ese idioma, pero además lo recompone de tal manera que representa para el idioma castellano en realidad el gran cambio o salto estético en la poesía. Vallejo irrumpe en ese mundo de esa poesía antigua para ser el representante más importante de una poesía que cogía cosas del modernismo, pero que también es una poesía propia, ¿no? Una poesía vanguardista propia.
¿Qué nos podría decir sobre el poeta literario peruano César Vallejo, sobre sus obras? Además, la estructura lineal de los versos son trastocados, cambiados, para darnos también una poesía de profundidad humana, ¿no? Entonces, es Trilce, el gran libro de Vallejo, pero también tenemos poemas humanos, ¿no? Donde la sensibilidad social de César Vallejo se pone de manifiesto, ¿no? El tema del compromiso con la solidaridad humana, el hecho de ser un poeta que entendió el dolor humano hasta el extremo de reclamar a Dios este dolor, ¿no? Docente, ¿cómo cree usted que pueda rescatar e inculcar la literatura a sus alumnos? Yo creo que es eso, ¿no? Hacer que la literatura sea una cuestión más lúdica, y creo que eso podría de alguna manera incentivar, de alguna manera formar lectores que en el futuro van a leer porque les nace leer, no porque sea una cuestión de obligación profesional o de obligación académica, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí puede ser el asunto, y que el profesor de literatura debe ser alguien a quien lee bastante, y que el alumno le diga, estoy leyendo el poema Espergesia de Vallejo. Entonces él que le diga, mira, de repente no te va a gustar tal parte, pero esta sí, yo te sugiero que leas, no sé, Paco Yunque, ¿no? Entonces es por ahí el asunto, en mi opinión. Conocí al hombre. Cierta vez hasta almorzamos juntos en el hotel. El señor Lawrence era soltero y no tenía hijo alguno. El señor Lawrence amaba a su amada hacía una década. Él mismo habíamelo declarado. A pesar de no haber estado juntos jamás, lo sabía todo, y quizás a su vez le amaba un tanto, pues el señor Lawrence le escribía su cariño a menudo. ¿Acaso me ama un poco?, repetíase en la mesa el señor Lawrence. ¿Algún borrón en la tela, amigo mío? Nada, responde el señor, mugiendo, solo que acaba de pasar ella, acompañada de un bribón, de quien ya me han notificado como novio suyo. Él, muy enfurecido, se acercó al mozo y pidió, mozo, whisky, por favor. Una tarde leí un poco después en uno de los diarios locales, concertado, el enlace del señor Walter Wolcott con la señorita Nérida del Mar. Terrible pesar sobrevivió mi amigo. No volvió el señor Lawrence a decir palabra alguna sobre Nérida caviloso. Y un domingo al mediodía, la orquesta lanza una torreada marcha nupcial. Los novios eran Nérida y el caballero de la cuádruple. El señor Marcos Lawrence también estaba allí. Alzó ella sus ardientes ojos en el señor Lawrence. Tal distraído pues él estaba, que no se daba cuenta que Nérida buscaba su mirada. El señor Lawrence recibió aquella mirada, quebró bruscamente su rigidez tormentosa y de un solo tranco lanzóse hacia ella, cogió del rostro y dándole un beso en la boca virgen, Lawrence cayó pesadamente a tierra. Un revuelco de voces. Nérida también había sufrido. En tal instante sería conmoción nerviosa y llevada al lecho del dolor. En segundo, para morir 1 hora después de la instantánea muerte del pobre José Matías. Hoy han corrido ya algunos años desde aquella barbarie. En esta dorada mañana de enero, un niño fino y bello acaba de detenerse en la esquina de Belén. Un niño extrañamente hermoso y melancólico. Pasa un ómnibus del cual bajan varios pasajeros. Se le cae el bastón a uno de ellos y el niño, tan bello y sobre todo tan melancólico, gana a recoger y se le entrega al dueño, que no es
otro sino el propio señor Walter Wolcott. Tú pregunta al niño: ¿cómo te llamas? El infante no responde. ¿Dónde vives? El infante no responde. ¿Cuántos años tienes? El infante no responde nada. ¿Tus padres? El niño se pone a llorar. De las aulas de la universidad vamos a concluir la historia de la obra del unigénito. El escritor César Vallejo, en la obra El unigénito, nos cuenta que el señor Lorenz ha estado enamorado de una mujer durante 10 años y aunque nunca han estado juntos físicamente, él le ha declarado su amor a ella. Y ella parece saberlo. La historia explora los sentimientos y la conexión entre estos dos personajes. Y culmina con un encuentro casual que revela la intensidad de la tragedia amorosa. En este contexto, Vallejo refleja todo lo que una persona puede vivir desde el amor hasta la violencia, pero siempre dejando mensajes de vida, esperanza y solidaridad. Por lo tanto, César Vallejo es y será el mejor de los escritores peruanos en todo el mundo del ayer, de hoy y de siempre.